Hola, ¿cómo están jóvenes del lectivo de filosofía política, ¿cierto? De cuarto medio. Les habla su profesor de filosofía, Franco Lanata. Y en este video comenzamos, que da inicio a una nueva unidad, la unidad número 3, que lleva por nombre Individuo, Sociedad y Estado, Relaciones de Poder. Y el objetivo de este video y de las clases que viene va a ser poder analizar y comprender qué es el poder. Bien, en primer lugar, algunas distinciones preliminares, ¿no?, sobre las concepciones del poder. La RAE define el poder como tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. En segundo lugar, tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo. En tercer lugar, tener un dominio, un imperio, una facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. En cuarto lugar, ¿cierto? Tener fuerza, tener vigor, capacidad y posibilidad de poderío. Y en quinto, ¿cierto? Entre muchas más, la suprema potestad rectora y coactiva del Estado. Bien, esas son algunas distintas definiciones que ustedes pueden encontrar en la RAE, puesto que la palabra poder, el verbo, entendido como verbo, ¿cierto? También puede significar muchas cosas, ¿no? La capacidad de actuar, la capacidad de poder hacer algo, la capacidad que tienen los estados de poder actuar, de ejercer cierto dominio sobre sus conciudadanos, etcétera. Por lo tanto, si ustedes buscan la palabra poder, se van a encontrar con estas varias definiciones. Bien, ahora, el filósofo Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que está radicado en Alemania, dice lo siguiente respecto del poder. Abro comillas, ¿no? En relación con el concepto de poder, sigue reinando el caos teórico. Frente a todo lo que el fenómeno tiene de obvio, tenemos todo lo que el concepto tiene de oscuro. Para unos, poder significa opresión. Para otros, es un elemento constructivo de la comunicación. Las respectivas nociones jurídicas, políticas y sociológicas de poder se contraponen irreconciliables. El poder se asocia tanto con la libertad como con la coerción. Para unos se basa en la acción común, para otros guarda relación con la lucha. Unos lo separan radicalmente de la violencia, mientras que según otros, esta no es sino una forma intensificada de poder. Ahora se asocia con el derecho, otras veces con la arbitrariedad. Bien, esa es una manera que tiene eh, este filósofo surcoreano de entender el poder, ¿no? Pareciera ser que es un concepto sumamente fácil de entender, pero al mismo tiempo también un concepto bien oscuro. Bien, ¿qué más tenemos que saber del poder? Principalmente es algo concreto, ¿cierto?, que se tiene, o bien también el poder puede ser algo que se puede ejercer, ¿cierto? No solamente el poder de hacer algo, sino que uno también ejerce poder sobre algo o alguien, no una persona, un animal, una cosa. El poder también sería interesante reflexionar si el poder está dentro de nosotros o se encuentra fuera de nosotros. ¿Nosotros controlamos el poder o el poder nos controla a nosotros? ¿El poder nos vuelve seres con potencia o el poder nos empequeñece? ¿Dependemos de él o el poder nos libera? El poder también restringe nuestros deseos. ¿Hay un poder que reprime? ¿Cierto? ¿O hay un poder que da rienda suelta o carta abierta, ¿cierto?, a nuestros deseos? Y otra nomenclatura importante, ¿cierto?, es si la primera forma de caracterización del poder se entiende como represión. Bien, y todos estos elementos a considerar yo los dije, puesto que lo que viene ahora es poder leer un texto de un filósofo francés llamado Michel Foucault. El texto se llama Las mallas del poder, que es una disertación donde Foucault expone básicamente de qué va el poder. Bien, y yo ahora voy a exponerle brevemente de qué se trata o cuál es la noción de Foucault, ¿cierto? Este pensador francés contemporáneo, ¿cierto? Una conferencia que da en el año 76 eh, respecto del poder. Uno de los más importantes todavía está muy presente en la tradición filosófica. Dice aquí entonces Foucault: respecto de la primera caracterización del poder, señala Foucault, continúan ciertos los psicoanalistas considerando todavía en sus trabajos que el significado del poder, el núcleo central, aquello en lo que consiste el poder, sigue siendo la prohibición, la ley, el hecho de decir no, y una vez más la fórmula no debes hacer tal cosa.
el poder es esencialmente el que dice no debes. Me parece, según Foucault, que es una concepción del poder totalmente suficiente. Bien, aquí Foucault entonces está atacando esta noción, este concepto del poder clásico de aquellos que nos señalan que el poder es no actuar de determinada forma, no debes hacer esto otro, ¿cierto? El poder entendido como represión, no solamente de los instintos, sino también de nuestras conductas, el poder, no sé, encarnado tal vez en la moneda, por ejemplo, que reprime, ¿cierto?, nuestras conductas, nuestras libertades, etc. Bien, Foucault se está oponiendo a esa concepción del poder tan jurídica, por así decirlo. Frente, ¿cierto?, a un poder que siempre dice no y nos impide ser lo que somos y queremos ser, Foucault plantea que lo que realmente opera en la actualidad, y en ello radica su peligro, es un poder que nos hace ser lo que somos y queremos ser. Por lo tanto, Foucault aquí está como dando vuelta un poco los términos, puesto que él en primera instancia nos dice que la principal caracterización del poder es el no debes, el no debes actuar de esta manera o no puedes actuar de esta manera, perdón, donde son las instituciones las que reprimen, ¿cierto?, nuestras conductas, nuestros deseos, pero Foucault dice que en la actualidad no es tal así la cosa, o al menos hay otro lado de la moneda, donde también hay un poder que permite libremente dejarnos hacer lo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces aquí la cuestión radica en si realmente detrás de esa tremenda libertad de poder hacer lo que queramos, de poder actuar libremente, ¿cierto?, no se esconde a lo mejor ahí un poder oculto, ¿no? Por tanto, queda oculta la otra modalidad del ejercicio de poder, la del poder que produce. Y lo que produce es a nosotros mismos. Se trata, pues, de contemplar la imagen del poder que nos reprime con la del poder que nos moldea, el poder que nos impide ser y el que nos hace ser lo que somos. La visión de un poder represor se corresponde con la visión jurídica. El poder se identifica con una ley que prohíbe. Pero un poder meramente represivo difícilmente sería aceptado y por lo tanto no sería obedecido. La clave de aceptación del poder es que produce cosas, saberes, discursos, placeres. La imagen correcta del poder sería la de una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social. Este poder productivo instaura progresivamente una nueva economía de poder que consiste en una serie de técnicas de efecto continuo, más eficaces y menos costosas que la anterior economía del poder, la del poder soberano, onerosa y discontinua. Por lo tanto, jóvenes, la importancia que tiene Michel Foucault respecto a los estudios del poder es que ya nos invita a reflexionar el poder desde otra perspectiva, ¿cierto? No ya desde la política de la soberanía, como Maquiavelo, como Hobbes, ¿cierto? La del poder entendido, representado y focalizado en el Estado y sus instituciones, sino que hay un poder que se da a nivel local, un poder que nos produce como sujetos, como escolares, nos produce como trabajadores, nos produce como seres que nos afectan las pasiones, ¿cierto? Detrás de todo aquello, de estas micro relaciones de poder, hay algo, hay un discurso, ¿cierto?, que opera detrás de esto que nos moldea, que nos construye. Por lo tanto, no solamente hay un poder que reprime, sino que hay un poder que nos constituye como sujetos, como individuos, hay un poder que nos subjetiviza. Bien, esa va a ser la importancia que va a tener Foucault para las clases que siguen y para el trabajo que tenemos que realizar, ¿cierto?, a partir de esta lectura de este texto de las mallas del poder, en la cual ustedes tienen que realizar un informe de lectura. Bien, hasta aquí entonces el video respecto del poder en Foucault. Espero que les sea de utilidad cuando estén leyendo el texto. Y nada, los dejo y continuamos, ¿cierto? Y nos vemos en el siguiente video. Un gusto, saludos a todos, cuídense.